Si gusta, iniciamos con el conteo. Ok, comienzo con el conteo para entrar al aire. ¿Estamos listos? Adelante. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda charla del programa de fortalecimiento de competencias complementarias. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Teresa Jazmín Flores Pérez. Bienvenida, doctora. Y si me lo permiten, voy a dar una pequeña semblanza de ella. Una vez de esto, daremos inicio a la charla. Ella es doctora en investigación educativa, maestra en educación y licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Mediadora certificada en intervención para la solución de conflictos por la red Conocer de prestadores de servicios, docente de licenciatura en medios alternos y solución de conflictos de la UAMX, formadora del capital humano en comunicación organizacional, comunicación asertiva y comunicación para la gestión del conflicto, formadora del capital humano en materia educativa, sobre programación pedagógica, estrategias didácticas, competencias comunicativas e instruccionales y docencia en ambientes virtuales, investigadora en materia de evaluación curricular, registro ante la SEP como colaboradora de un cuerpo académico en consolidación en materia de educación e innovación, realización de estancias de investigación y catedrática de COMECIT, producción científica, publicación de artículos en revistas indexadas, divulgación y capítulos de libros en materia de evaluación curricular, ponente y conferencista en congresos y encuentros internacionales en educación y currículo, instructora de la Dirección de Desarrollo Personal Académico de nuestra universidad en materia educativa y desarrollo humano, capacitación a personas privadas de libertad sobre comunicación para el conflicto en colaboración con la Secretaría de Seguridad a través del programa de mediación penitenciaria. Y pues en nombre de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, así como la Dirección de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, le damos la bienvenida y pues le cedemos el uso de la palabra. Gracias, gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que es un gusto estar compartiendo con ustedes esta charla, ¿verdad? Vamos a llamarle esta charla amigable dentro de este tema tan controversial que siempre va a ser el conflicto. Entonces, a mí me da mucho gusto que tengamos estas acciones, que estemos emprendiendo estas acciones a nivel institucional que nos permitan, pues, tener una visión diferente de lo que es el conflicto y, por supuesto, de cómo abordarlo, cómo gestionarlo, cómo trabajarlo, porque será a partir de estas iniciativas que nosotros podamos cambiar todas las estrategias que pudiéramos estar generando para nuestra mejor práctica. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Gracias nuevamente. Y antes que pudiéramos comenzar con esta charla, a mí me gustaría platicarles algo muy interesante del quehacer en torno al conflicto. Hace ratito platicaba con una maestra que ella está encargada del programa de mediación entre pares en los centros penitenciarios del Estado de México. En ese programa, su servidora participa activamente capacitando a personas privadas de la libertad. Les platico esto porque comentábamos justamente todas esas situaciones relacionadas con el conflicto que pueden traer esa transformación social. Y decíamos, si eso se puede hacer dentro de un centro penitenciario, ¿qué no podremos hacer en una institución educativa? ¿Qué no podremos hacer dentro de nuestros hogares? ¿Qué no podremos hacer en nuestra vida cotidiana? Entonces, me gustaría dejarles esta reflexión muy a colación de lo que platicaba hace un momento con la maestra y es justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Permítanme, por favor,
compartirles una pequeña presentación que preparé para ir guiando esta charla. ¿Me apoyan diciéndome si se ve? Sí, Doctora, gracias. Adelante, Erika. Gracias, gracias. Bien, pues fíjense que resulta que el tema de la paz a la par del conflicto, porque evidentemente son dos conceptos completamente dependientes uno del otro, fíjense que este tema de la paz es parte de una agenda global, es decir, dentro de todas las problemáticas globales, como lo son el medio ambiente, como lo son la falta de recursos, como lo son el hambre, por ejemplo, en unos países, por supuesto, más marcado la problemática que en otros, pues fíjense que la paz es un tema fundamental dentro de lo que tendríamos que estar trabajando las instituciones educativas y la sociedad en general. Resulta que el objetivo de desarrollo sostenible número 16 tiene que ver justamente con la paz, la justicia e instituciones sólidas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como ustedes saben, la sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes centrales para comprender y afrontar los desafíos de este mundo en el que vivimos, un mundo cada vez más complejo, un mundo cada vez más, le llamamos complejo a lo difícil, a lo complicado, lo que es, tiene este grado de dificultad. Y entonces, hoy en día observamos un mundo cada vez más complejo. Para ello, para enfrentarlo, para vivir en él, para afrontar todas estas problemáticas, tanto ambientales, económicas y culturales, habría que enfocarnos en una de las principales uno de los principales temas sociales, como lo es el conflicto. Y además, cuidarlo y darle tratamiento desde las instituciones. Fíjense que esto es un reto muy importante que involucra no solamente a la educación superior, sino a la sociedad en general, como ya dijimos, pero de manera muy específica involucra al rol de las y los universitarios, ya sea como docentes, como estudiantes, como trabajadores, como administrativos, administrativas. Es muy importante identificar cuál es nuestro rol dentro de esta sociedad, sobre todo en el ámbito escolar. No quise ceñir esta charla a la parte de la docencia, porque si bien es cierto que el rol de los docentes dentro de una institución educativa es primordial, también es cierto que nuestra comunidad universitaria está conformada por todos estos sectores que la trabajamos, que la nutrimos y que la vivimos día con día. Y les decía, en un mundo cada vez más interconectado y diverso, pues la educación evidentemente desempeña un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, sociedades más respetuosas y, por supuesto, pacíficas. Como universitarios, pues tenemos la oportunidad, no solo la oportunidad, sino la responsabilidad de promover ambientes que pues fomenten el diálogo, la empatía y sobre todo la resolución pacífica de los conflictos. Y fíjense que aquí inevitablemente abordar el tema conceptual del conflicto pues nos obliga a reconocer que el conflicto es inherente a la condición humana. Y esto conlleva dos noticias o varias noticias, ¿no? Por un lado las buenas y por otra
las malas. Las malas es que el conflicto es inevitable, que si no lo gestionamos puede adoptar un curso destructivo y que a veces se convierte en un círculo vicioso. El conflicto puede ser esa rotonda de la cual no podemos salir, ¿verdad? Y por otro lado, hay muy buenas noticias. Y hay dos fundamentales que tienen que ver con que el conflicto también puede adoptar un curso constructivo si lo aprendemos a gestionar y sobre todo si tenemos las herramientas para transformar. Y la segunda nos dice que es una crisis que representa una oportunidad para aprender y para crecer. Aquí me gustaría, voy a hacer una pausa. Aquí me gustaría, licenciado Cristian, ¿podemos cambiar un poco el formato de la charla y platicar y participar e interactuar? Por supuesto, adelante. Pues Gracias. apóyennos levantando las Gracias. manos, compañeros, compañeras, para poderles ceder la palabra. O bien, hay alguna situación en el Gracias. chat, también estamos atentos. Gracias, Cristian. Bien, hago esta pausa porque me gustaría preguntarles, culturalmente, ¿cómo hemos aprendido a ver el conflicto? Es decir, a lo largo de nuestra vida hemos recorrido una serie de sucesos, de vivencias, de experiencias que, por supuesto, tienen que ver con afrontar algún conflicto. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo es que hemos aprendido a ver el conflicto? ¿Como un problema o como una oportunidad? ¿Quién me dice? ¿Quién me comparte? Si gustan ponerlo en el chat también. La intención es hacer más dinámica la charla. ¿Cómo hemos aprendido a ver el conflicto en nuestras vidas? ¿Como un problema o como una oportunidad? Adelante, adelante, Manuel. Sí, sí, doctora. Yo creo, buenas tardes a todos. Buenas Yo creo tardes, adelante. que más que nada es una oportunidad de, pues de aprender a dialogar, a ver, digamos, los problemas y cómo solucionarlos. Gracias, Manuel. Sí, efectivamente, esa es la otra parte, ¿verdad? La otra parte de la visión que tenemos del conflicto. Sin embargo, aquí leo a Lidia, que nos dice como algo negativo y nos han enseñado a evitar el conflicto para mantener la armonía. Efectivamente, gracias, Lidia, gracias. Culturalmente vemos el conflicto como una situación de caos, ¿verdad? Una situación que representa un problema, es decir, un obstáculo, algo que no nos permite continuar y que además nos puede generar un sinfín de emociones. Cuando tenemos un conflicto, ¿dónde lo sentimos? Fíjense que hay algo bien interesante que platico con los estudiantes de mecanismos alternativos de solución de conflictos ahí en la Facultad de Derecho y les digo, muchachos, muchachas, ¿dónde se siente el conflicto? Hay quien me dice en el estómago, maestra, en la boca del estómago. Hay quien me dice, a mí me duele la cabeza. Habrá quien diga que no le permite conciliar el sueño, que le genera ansiedad, infinidad de, de situaciones que nos puede provocar el conflicto. Sin embargo,
aquí hay una parte bien interesante. Si bien es cierto que culturalmente hemos visto como algo negativo el conflicto, tenemos frente a nosotros la posibilidad de abordar de una manera nueva y diferente esta perspectiva, este tema. Y fíjense que los espacios escolares se convierten en una parte fundamental para lograr esta transformación. Johan Galtung, que es quien nos habla de la teoría del conflicto, nos dice que no deberíamos pensar en solucionar un conflicto, sino en transformarlo. Es decir, habla justamente de esta transición de lo negativo a lo positivo, de aquello que nos merma, que nos impide y que nos obstaculiza, a transformarlo en un aprendizaje y en una experiencia que nos permita crecer y que nos permita tener nuevas herramientas para enfrentar un nuevo conflicto en el futuro, porque es inevitable y se presentará N cantidad de veces en nuestras vidas. Bien, gracias. Voy a continuar. Y aquí surge un concepto muy importante que es educación para la paz. Y la educación para la paz va ligada con otro objetivo de desarrollo sostenible, que es precisamente el objetivo que tiene que ver con la educación inclusiva, con la educación para todos. Fíjense que educar para la paz no solamente tiene que ver con los espacios formativos. Hay una diferencia muy importante entre formación y educación. La formación se da en estos espacios formales, ¿no? Como lo son las escuelas, como lo son las universidades, como lo son instituciones como a la que pertenecemos. Y la educación, evidentemente, es un proceso mucho más abarcativo, mucho más amplio, que tiene que ver con diferentes esferas y con diferentes ámbitos de la vida, desde el ámbito familiar, el ámbito personal, que tiene un impacto, evidentemente, en la construcción de los individuos. Y entonces, cuando hablamos de educar para la paz, pues no solamente nos estamos ciñendo a los espacios formativos, también estamos hablando de estos espacios en los que gira, en los que, en torno a los que giran nuestra vida, ¿no? Entonces, educar para la paz es propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas para vivir sin violencia. Promover valores como la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía. Estos valores son, pues, reiterativos en nuestra institución. Fíjense que una manera efectiva de llegar a ser ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el cambio social y la construcción de la paz es justamente a través de la promoción y el desarrollo de un sistema educativo que institucionalice, que formalice esta educación para la paz en la vida cotidiana, sobre todo en los centros escolares. ¿Por qué decimos que educar para la paz no solamente tiene que ver con las escuelas o con los docentes o con la vida de los estudiantes? Educar para la paz significa promover desde nuestras trincheras estos valores, promover la necesidad de ser justos, de tratar de ser igualitarios, de cooperar, de trabajar en equipo para construir una sociedad mucho más armónica. Bueno, dentro de estos ámbitos escolares, hablando de manera muy específica ya,
Es decir, hablando de nuestra institución y desde nuestras diferentes eh, ámbitos de competencia, decía, ya sea como estudiantes, como docentes, como administrativos, ¿verdad? Como personal operativo, es muy importante identificar situaciones de conflicto, pero además que sepamos hacerlo todas y todos. Cuando prestamos atención a las interacciones, comportamientos y emociones de los estudiantes, de toda esta comunidad, podemos detectar signos tempranos de conflicto, como cambios de actitud, expresiones de malestar, aislamiento o conductas disruptivas. Y fíjense que la observación es una herramienta que tenemos pues todos a la mano, todos y todas a la mano. Es decir, la observación se convierte en una herramienta fundamental y el primer paso para mantener un ambiente saludable y armonioso es poner atención, siempre poner atención en estos cambios de actitud, en estas expresiones de malestar o de inconformidad, en manifestaciones de aislamiento o bien de conductas que quizá antes no se habían presentado o no habíamos presentado también en nuestro entorno inmediato. Fíjense que esta observación va a permitir comprender otras causas que quizá no vemos de manera superficial, ya sean y que estén propiciando malentendidos, ya sean, eh, perdón, que estén propiciando conflictos, ya sean malentendidos, pueden ser diferencias culturales, problemas personales, incluso dificultades académicas. Y esto está relacionado directamente con el clima escolar. Recordemos que la escuela la formamos o la integramos todos los sectores. Entonces, aquí es importante decir que los climas sociales pueden influir en diferentes comportamientos, para bien o para mal, evidentemente, ¿no? Es decir, ya sea que promuevan por un lado, o que bloqueen ciertas conductas, formando percepciones positivas o negativas sobre uno mismo y fomentando actitudes creativas, por el contrario, es decir, por la parte positiva, o bien paralizando iniciativas, ¿no? Era esta parte que les comentaba hace un momento de cómo el clima que nosotros percibimos, porque al final el clima escolar es una percepción de cada uno de nosotros, así como lo es el clima laboral, por ejemplo, ¿no? En donde se mide qué tan a gusto y qué tan conforme estoy y me siento en el entorno en el que me desenvuelvo. Entonces, puede ser tan negativo que bloquee esta generación de vínculos armónicos, o bien tan positivo que genere la formación de vínculos sanos y respetuosos. Hay una escala que me gustaría compartir con ustedes y que además tiene que ver con la importancia de medir este clima escolar en cualquiera de sus ámbitos. Fíjense que este concepto lo proponen dos autores que les voy a dejar por ahí en el chat también la referencia para que ustedes puedan acceder a este instrumento donde se aborda el clima escolar como un modelo que nos ayuda a quienes trabajamos en la escuela, es decir, en un centro educativo, y que nos ayuda a entender el impacto que tiene en las y los estudiantes, ¿no? En las y los jóvenes, que son esa parte sustancial de nuestra institución. Y fíjense bien, por un lado, puede que el clima sea nutritivo, sea propicio, y por otro lado, puede que el clima sea tóxico, dicen estos autores.
Los climas nutritivos tienen una percepción de un clima de justicia, hay reconocimiento, predomina la valoración positiva, hay tolerancia a los errores, hay una sensación de ser alguien valioso, hay sentido de pertenencia, conocimiento de las normas y consecuencias de su transgresión, hay flexibilidad en las normas, nos sentimos respetados, hay acceso y disponibilidad de la información relevante, sentimos que podemos crecer personalmente, que podemos ser creativos y que además podemos abordar de manera constructiva estos conflictos cotidianos. Por otro lado, los climas tóxicos conllevan una percepción de injusticia. No hay reconocimiento o bien hay descalificación. Predomina la crítica, hay una sobrefocalización de los errores, nos sentimos como invisibles y además podemos llegar a sentirnos marginados y sentir que no pertenecemos a ese espacio. Hay desconocimiento y arbitrariedad en las normas, así como rigidez en las mismas. No nos podemos sentir respetados ni hay transparencia en los sistemas de información. No sentimos que podemos crecer personalmente, hay obstáculos para ser creativos y sobre todo no hay apertura para abordar los conflictos o existe el autoritarismo. Entonces, en esta reflexión de por qué es importante medir o saber cómo nos sentimos dentro de este ámbito escolar, pues es sumamente importante para poder, uno, tomar decisiones y dos, generar estrategias que nos permitan tener un ambiente pues mucho más armónico. Fíjense que, bueno, antes de pasar a esta gráfica que enseguida les voy a explicar, evaluar el clima social también nos ayuda a entender cuál es la percepción que tienen los diferentes actores sobre diferentes temas del aspecto escolar. Este tipo de evaluación y de medición nos permite también hacer visibles aspectos importantes que afectan las interacciones diarias entre profesores y alumnos, compañeros de trabajo, docentes y directivos, y sobre todo esto que lleva a una relación familiar pues inevitable, ¿no? La relación que existe, por ejemplo, entre escuela, padres de familia, pues también se ve impactada. Todos estos elementos en conjunto conforman una trama, una atmósfera que llamamos justamente clima social o clima dentro de la escuela, pues sería el clima escolar. Y evidentemente, pues sin duda, la interacción, ¿verdad? La interacción natural del día con día de lo cotidiano, pues nos lleva a darnos cuenta que efectivamente el conflicto es inherente a los vínculos y a las relaciones humanas. Dentro de esta gráfica que les presento aquí, que es una propuesta precisamente de Johan Galtung, que nos dice cómo se comporta el conflicto. Fíjense que hay manifestaciones previas, es decir, el conflicto no se presenta de un momento a otro, no se evidencia de un momento a otro. Hay unas etapas que nos permiten identificar situaciones de conflicto. Fíjense bien, en esta gráfica vamos de menos a más, es decir, iniciamos por una etapa de preconflicto, donde se presenta algún tema,
algún roce, alguna diferencia de opinión, alguna diferencia de intereses, puede ser, y entonces empieza a subir esta campana, ¿no? Llegamos a esta fase de la escalada, donde el conflicto va retomando ciertos elementos que lo van haciendo más visible y más fuerte. Creo que la parte donde podemos darnos cuenta que existe un conflicto es cuando se llega a la confrontación y después viene una crisis, que es el punto más álgido de cómo se manifiesta el conflicto. Cuando llegamos a la crisis es porque ya hubo antes una manifestación y que se puede ver como una discusión, que se puede ver como alguna situación de inconformidad, alguna manifestación, incluso yéndonos como a, a un extremo en otras situaciones, evidentemente, pues lo vemos en las notas, ¿no? Que vemos todos los días cuando observamos que hubo incluso este contacto físico. A eso llamamos confrontación. La crisis es cuando todos los elementos que tiene un conflicto llegan a conjuntarse y a generar toda esta serie de manifestaciones, como les decía, esto que nos genera angustia, que nos genera falta de concentración, que nos genera malestares físicos, ya estamos inmersos en una crisis. Pero además, en esta crisis ya hay probablemente otros involucrados o involucradas. Pero este punto más álgido, que es la crisis, generalmente es cuando empezamos a buscar estas alternativas de solución. Esta cultura de la prevención del conflicto, pues quiero que observen esta gráfica, cómo nos da esa posibilidad de identificar y de gestionar desde antes. Después de la crisis viene ya una etapa de descenso en esta gráfica, en esta campana, que es la etapa de resolución. Y finalmente el posconflicto. Ahorita vamos a regresar a esta reflexión que nos permita identificar cómo es que se ve la resolución o cómo se ve el posconflicto. Por supuesto, una vez que se identifican pues estas situaciones de tensión, de estira y afloja, siempre les pongo este ejemplo a los estudiantes, ¿no? Y les digo, ¿se acuerdan ustedes de este juego? Voy a hacer una pausa. ¿Se acuerdan ustedes de este juego que hacemos al aire libre, donde hay una cuerda y formamos equipos y entonces cada equipo tira de un extremo? ¿Qué sucede o cuál es la meta? ¿Cuál es la meta si estuviéramos pensando que a la mitad de la cuerda hay un charco de lodo? ¿Cuál sería la meta? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano para participar? ¿Cuál sería la meta de este juego? Beatriz, ¿anda por ahí? No sé si tengamos ahí tema para poder participar, pero bueno.
Gracias, Beatriz, gracias. ¿Cuál sería, Beatriz, la meta o lo que estamos buscando al jalar esa cuerda con fuerza? No caer en el charco. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Tirando más fuerte, ¿verdad? Es decir, generando esta tensión que nos permita ganar trayendo al otro equipo al charco. Es decir, esa es la visión que tenemos de manera general de un conflicto. Alguien gana y el otro pierde. Entonces, lo que buscamos, hablando de mediación, es justamente llegar a cambiar esa perspectiva y no tener un ganador y un perdedor, sino que dentro del conflicto todas las partes involucradas ganen. Que todos y todas los que estamos involucrados en un conflicto tengamos algo que recuperar. Y eso culturalmente, pues evidentemente es complejo, ¿no? Sin embargo, la parte más interesante de desarrollar estrategias para cambiar esta forma de pensar alrededor del conflicto tienen que ver con la promoción de los valores. Déjenme compartirles estas estrategias. Primero tenemos una observación activa y constante, que ya lo platicamos hace un momento. La observación se convierte en una herramienta fundamental, mantener una atención vigilante a las interacciones, es decir, expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz. Eso nos va a permitir identificar a tiempo estas situaciones de conflicto y de tensión. Por otro lado, fomentar espacios de diálogo. Insisto, no solamente estamos hablando de las aulas, estamos hablando de todos estos espacios universitarios en los que convergemos día con día. Crear momentos específicos para que podamos expresarnos en cuanto a nuestras opiniones, nuestras preocupaciones y, ¿por qué no?, también respecto de los sentimientos. Utilizar técnicas de escucha activa. Escuchar siempre atentamente, mostrando interés genuino y empatía. Yo sé que a veces, pues tenemos otras situaciones en la cabeza, ¿verdad? O el tiempo que nos come, las actividades. Sin embargo, siempre debemos tener presente que no es lo mismo oír, escuchar y escuchar activamente. Cuando nosotros oímos, es como solamente tener este estímulo auditivo. Cuando nosotros escuchamos es porque estamos involucrados en este intercambio, en esta interacción. Pero cuando escuchamos activamente, ponemos atención a lo que el otro piensa, siente y, por supuesto, lo que está tratando de compartir, de manifestar. Recordemos que la comunicación es compartir, pero no solamente compartimos ideas, palabras, sino que compartimos mucho más allá sentimientos, inconformidades, ideas, ideologías. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Por otro lado, implementar actividades de trabajo en equipo. Sé que esta parte de trabajo en equipo es algo a lo que tenemos cierta resistencia en lo general. Y en el ámbito docente lo observamos muchísimo, ¿no? Yo les comento a los estudiantes, tienen que hacer un trabajo en equipo y entonces empiezan pues las quejas, ¿no? Y las manifestaciones pues de cierta aversión a trabajar en equipo. Sin embargo, es la única manera en la que podemos tener un resultado más óptimo, tanto en el trabajo, en el estudio, y las dificultades en la cooperación o los roces en la comunicación pueden ser indicios de conflictos latentes, por supuesto.
Establecer reglas claras y promover la convivencia. Tener normas explícitas sobre el respeto en nuestros espacios escolares y nuestros espacios de trabajo, y también estar muy atentos si se cumplen o si surgen pues esta falta de cumplimiento que puedan derivar en conflictos. Realizar encuestas o cuestionarios anónimos es una estrategia que funciona bastante bien para identificar conflictos. Hay que permitir que se expresen inquietudes de manera confidencial, facilitando la detección de estos conflictos que pues no se ven a simple vista, ¿no? Que son como un iceberg. Es decir, vemos en el día a día pues esas manifestaciones aisladas. Sin embargo, no tenemos quizá el tiempo o la cotidianidad no nos permite indagar más allá en cuanto a qué hay debajo del iceberg, que generalmente es mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Analizar patrones de comportamiento. Revisar registros o notas sobre comportamientos recurrentes que puedan indicar tensiones persistentes. Fomentar la empatía y la resolución pacífica de conflictos. Es decir, enseñar y practicar habilidades para que los propios estudiantes o cualquier actor de este ámbito escolar puedan identificar y gestionar conflictos en sus etapas iniciales, como ya lo vimos en la gráfica. Y aquí me gustaría detenerme a compartirles unas claves básicas para aquellos que intervenimos cuando existe un conflicto. Aunque mucho depende de que la solución del conflicto tenga un manejo adecuado para que llegue a una solución o exista una resolución, lo que buscamos es transformarlo justamente. Cuando se logra transformar el conflicto en una experiencia de aprendizaje y de crecimiento, es difícil que esa campana que vimos en la gráfica vuelva a surgir. Entonces, dependerá del tratamiento que demos a los conflictos que se vuelvan a presentar o no. En mediación es fundamental la construcción de los acuerdos, sobre todo que vengan de las partes. Cuando hay una situación de conflicto, lo mejor es generar este diálogo, generar este espacio para que las partes manifiesten sus inconformidades y que sobre ellos, sobre esas manifestaciones, pues vengan las propuestas o las alternativas para solucionar. Quienes intervenimos no damos la solución al problema. Nos convertimos en el canal de comunicación para que las alternativas surjan de las partes y éstas sean quienes construyan un acuerdo a su medida. Es decir, no imponemos soluciones cuando existe un conflicto. Las partes que participan en el conflicto son quienes deben generar bajo sus propias necesidades e intereses estas alternativas, porque solamente ellos saben qué es lo conveniente en lo individual. Pero evidentemente estamos abonando a un bien común, estamos abonando a una cultura de paz. Hasta aquí. Hasta aquí me gustaría escucharles si tienen algún comentario, alguna inquietud respecto de esta parte tan importante de gestionar el conflicto. El tiempo evidentemente nos da solamente para platicar, ¿verdad? Esta parte. Sin embargo, estoy, por supuesto, pues abierta a que pudiéramos continuar esta exposición con mayor profundidad y a mayor detalle en alguna otra ocasión. Me gustaría escucharles si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartir.
Hola, maestra, buenas tardes. Magda, adelante, buenas tardes. Pues, ahora sí que como usted lo dijo, la importancia que es el escuchar, ¿no? El escuchar. Ay, perdón. Lo importante que es el escuchar. Yo creo que en base a eso, pues nos podemos ahorrar tantos conflictos, tantos temas. Entonces, yo considero que para poder como para poder mediar una conversación o un conflicto, pues siempre, siempre será importante en la forma en que nosotros lo escuchemos para en eso el poder interpretarlo. Gracias. Gracias, Magda. Tanta falta que nos hace hoy en día, ¿verdad? Esta parte de la empatía, de pensar cómo se siente el otro con lo que pudiera estar atravesando, con lo que pudiera estar viviendo. Y aquí hay un comentario, permítanme darle lectura. Nos dice Lidia, yo como estudiante de administración quiero saber, ¿qué competencias en resolución de conflictos debería desarrollar un administrador que aspire a desempeñarse en el área de recursos humanos? Lidia, fíjate que evidentemente la comunicación es la herramienta principal para gestionar el conflicto. Y más allá de competencias específicas que tendría que desarrollar un administrador, me parece que son competencias en el ámbito humano que nos ayudarían a relacionarnos de mejor manera, independientemente del área, ¿no? Y del ámbito en el que nos desempeñamos. La escucha activa es una de ellas. Eh, Esta capacidad de formular preguntas. Fíjense que en comunicación decimos que quien pregunta no se equivoca. Siempre que formulamos preguntas, pues reducimos esa posibilidad de cometer un error que impacte en el otro. Entonces, formular preguntas, la escucha activa, el diálogo, es decir, fomentar estos espacios que nos permitan intercambiar nuestras percepciones y decir cómo nos sentimos. También existe algo que llamamos que en mediación llamamos, lo van a encontrar de dos maneras. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar como formulación positiva o reformulación positiva del conflicto. Es decir, explicar desde otra perspectiva lo que está sucediendo, cambiando de negativo a positivo. Es decir, cuando estamos en un conflicto, generalmente utilizamos expresiones negativas y decimos, es que es un flojo, es que es un grosero o una grosera. Pero si nosotros reformulamos de manera positiva, entonces podemos cambiar la narrativa del conflicto. Lo que tú quieres decir es que no te gusta la forma en la que te está hablando. Sí, efectivamente, ¿no? Y entonces cambiamos esa perspectiva. Y esas serían, pues, básicamente competencias que no son muy técnicas, pero que nos ayudan a todos en nuestro día a día. No sé si haya alguna otra participación. Si no es así, licenciado Cristian. En el chat tenemos una más, en el chat. ¿Me harías Sí, favor sí. de leerla, Cristian, por favor? Claro que sí. Hola, buenas tardes. ¿Actualmente existe algún protocolo, herramienta que ayude a profesores a instruir a los estudiantes en la resolución de conflictos?
y que ayude también a los padres de familia a conocer más sobre los MAC? Sí, sí, gracias. Fíjense que la Facultad de Derecho tiene un centro de mediación, un centro de paz y diálogo. De manera muy específica, es decir, casos con estudiantes, casos que requieren una intervención más específica, sí existen protocolos de mediación, protocolos de negociación que permiten plantear el problema y llamar a todos los actores y entonces generar una estrategia para solucionarlo. Pero de manera como inmediata, hablando de padres de familia y estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, fíjense que la mediación tiene aspectos muy específicos que nos llevan a hacer un tipo de mediación, ya sea familiar, escolar, civil. Entonces, sí existen protocolos, pues, para cada uno de estos aspectos. Yo les invitaría a que si ustedes tienen o identifican alguna situación de conflicto en los estudiantes o incluso con los padres de familia, pues podamos llevarlo al espacio adecuado que es estos centros de mediación. Tenemos también un centro de mediación estatal, como ustedes saben, donde podemos llevar casos concretos y que se llevan a cabo estas mediaciones a través de un protocolo específico para poder darle tratamiento al conflicto. No sé si exista alguna otra participación, licenciado. Al parecer no, ya no tenemos más comentarios en el chat. Si algún compañero o compañera tenga unos comentarios finales, pueden levantar la mano o escribirlo en el chat. Parece que no tenemos más participaciones. Así es. Muy bien. Pues si no hubiera más comentarios, más participaciones, no resta más que agradecer a la doctora Teresa por su charla del día de hoy. Si me lo permiten, voy a dar lectura a una constancia que tenemos para usted el día de hoy. Voy a compartir mi Gracias. pantalla. Un segundito, de favor. Muy bien. Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad y la Dirección de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad otorgan la presente constancia a Teresa Jazmín Flores Pérez por su participación en la plática Mediación de Conflictos en el Aula, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca del Lerdo, México, 12 de febrero de 2026. Paz de la Ciencia y Trabajo 2026, conmemoración del ingreso de la científica y académica Elena Cárdenas Guerrero al Instituto Científico y Literario. Firma la constancia la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, directora de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad. Pues, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por su plática, un tema muy, muy interesante y pues bueno, que hay que vivir con él día a día. Nuevamente, doctora Teresa, muchísimas gracias. También agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras que se conectaron a la sesión del día de hoy a través de este medio Microsoft Teams y así como a nuestros compañeros de Facebook Live. También reiterarles nuestra invitación a que nos sigan acompañando a nuestro calendario de pláticas de competencias complementarias el próximo martes 17 de febrero con el tema Habilidades humanas para un mundo laboral caótico. Cómo comunicar, colaborar y liderar sin quemarte en el proceso. Charla que será impartida por Karen Trejo de la empresa Ecosolares.
Pues finalmente reiterar el agradecimiento, doctora Teresa, y pues también a nuestros asistentes. Recordarles que ya en el chat está compartido el link de asistencia para que nos apoyen con sus registros y son muy amables. Gracias, gracias. Que tengan una excelente tarde. Muy buena tarde a todas y a todas. Gracias por la asistencia. Gracias, buenas tardes. Listo, estamos fuera de Facebook. Bien, muchas gracias por el apoyo. Hasta luego. Hasta luego.